Quisiera, por favor, que vayamos a la Sagrada Escritura y leamos lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 2, los versículos 13 y 14. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 13 y 14, dicen así: Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, que conoces todo lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Ante ti venimos muy necesitados de tu gracia, porque queremos estudiar este tema y deseamos de todo corazón que haya provecho para las almas que escuchen esta exposición. Despierta nuestra conciencia para darnos cuenta cómo se ha menospreciado el pacto sagrado del matrimonio en nuestra sociedad. Y yo te pido que levantes aquí gente que esté dispuesta a marcar una diferencia y a valorar y respetar este pacto sagrado, y que de esa manera brille tu iglesia en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quiero decir es, estas conferencias no son sermones como tal. A veces yo parece que estoy predicando porque soy predicador, pero son conferencias de temas útiles al rebaño de Cristo, y entonces quiero que lo entiendan así, porque en esto haré uso de recursos que no hago en otro momento. Yo en una predicación no lo haría, pero en una charla como esta sí lo haría. Y quisiera hacer la referencia a un libro escrito en el siglo XV en España, que se titula La Celestina, o La Tragicomedia de Calixto y Melibea. No sé quiénes lo hayan leído alguna vez o escuchado de esto, porque yo sé que la educación está pésima y ya no leen nada, pero les voy a contar un poquito, porque es impresionante, y yo digo, si eso yo me lo aprendí, para algo me puede servir, y si se los transmito a ustedes de qué se trata esa historia y cómo nos puede ayudar, por lo menos para ilustración e iniciar este tema. Bueno, los protagonistas de la tragicomedia, y se llama así porque es una comedia trágica. Hay cosas graciosas en los relatos, pero termina todo muy mal, por eso es una tragedia. Un joven llamado Calixto, de buena posición, y una joven igual de muy buena posición llamada Melibea. Él se le va su halcón, vean si es de buena posición, que su deporte era volar halcón. Entonces tenía su halcón y se le va hacia una huerta, y en aquella huerta está la doncella Melibea. Yo les voy a recitar el primer acto de esa tragicomedia y después les voy a explicar por qué es que yo creo que es útil, será útil para introducir este tema. Entonces, les voy a hacer las partes de Calixto y las partes de Melibea también. Pues recuerden que ese es el escenario, solo imagínenselo. Él viene porque se le fue el halcón y encuentra en la huerta a Melibea. Y él la ve y le dice: en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. Y ella responde: ¿en qué, Calixto? Él le dice: en que dio a la naturaleza el poder para que te dotase de tan perfecta hermosura, y a mis pobres méritos la merced de que alcanzase a verte en tan conveniente lugar, para que pudiese manifestarte mi secreto dolor. Tal galardón es sin duda mayor
que todo el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que he ofrecido a Dios para que me permitiese alcanzar esta dicha, y ningún otro poder fuera del suyo ha podido cumplir con este humano deseo. Por cierto tengo que los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora en tu contemplación. Mas, oh triste, que en algo diferimos, que ellos puramente se glorifican sin temor a salir de tal bienaventuranza, y yo mezclo el placer de verte con el recelo del penoso tormento que tu ausencia me ha de causar. Melibea le responde: por tan gran premio tienes esto, Calixto. Téngolo por tanto, dice él, que si Dios me concediese un lugar con los santos en el cielo, no lo tendría por mayor gloria. Y ella le dice: mayor galardón te daré yo si perseveras. Él dice: oh, bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran promesa habéis oído. Y ella le dice: antes bien las llamarás desventuradas cuando me acabes de oír, porque la paga será tan fiera cual merece tu loco atrevimiento, Calixto, y el intento de tus palabras no cuadra a un hombre de tu cuna. Tratar de hacer perder la virtud a una mujer como yo. Vete, vete torpe, que no tolera paciencia que a un corazón humano se le haya ocurrido que un ilícito amor me comunique su deleite. Y él responde: me iré como aquel contra quien solo la adversa fortuna pone su empeño con odio cruel. Ese es el primer acto. A mí me parece muy interesante que hace más de 500 años alguien se tomara el tiempo de escribir con respecto a las relaciones y a los enamorados y enamoradas. Estamos hablando de la Edad Media, de la España católica de la Edad Media. Y al final de esta obra de la Celestina, ahorita les cuento quién es, el autor dice que esto lo hace para advertir a los mancebos torpes e incautos. ¿Qué es el asunto? Calixto llega a su casa, ya quiere morirse, dice que la vida no vale la pena, etcétera, todo ahí triste, y uno de sus sirvientes le logra que le diga qué es lo que lo tiene tan triste, y él dice que está enamoradísimo de Melibea y que Melibea le dijo tal y tal, etcétera. Y él le dice: yo sé cómo se soluciona esto. Y ellos contratan a una mujer llamada Celestina, una hechicera y de mala reputación, y ella con sus embrujos consigue que Melibea le dé interés a Calixto, etcétera, etcétera. Pasan muchas otras cosas y el fin es trágico, pero trágico. Ahora bien, esto no está tan lejos, que les digo, de lo que nosotros vivimos hoy en día. Pasando por el Paseo de los Estudiantes, por ahí cerquita, vi un anuncio. Se hacen hechizos y amarres de amor. Atraiga al ser querido. Sí, yo sé que da risa a algunos, pero hermanos, eso sucede. ¿Por qué sucede? Bueno, pensémoslo. Porque la gente no está entendiendo lo que es realmente el amor, ni cuáles son las reglas de Dios para el amor entre un hombre y una mujer. Este Calixto que se está acercando a una mujer en ese momento era algo impensable. Jamás usted comete semejante falta de respeto de hablarle a una mujer. Si usted la pretendía, usted tiene que hablar con alguien que hable con el papá, o a veces permitían que él fuera el mismo, pero si no, él lo que tenía que hacer era pedirle a su propio padre, a su tío, a alguien: vaya, hable con el papá, que sí me pida permiso. ¿Por qué se hacía todo eso? Porque se valoraba esa relación como algo muy sagrado. Esto no es jugando. Y en todo ese ambiente también había manera de
evadir eso, porque lo que quería era una relación bien romántica. ¿Para qué eso de casarse? O como hoy dicen, un papel no es lo que importa, sino los sentimientos que nos tenemos usted y yo, que nos amamos. Si ustedes supieran la cantidad de personas que en mi ministerio me he encontrado que no están casados y viven juntos, yo realmente me admiraba. Yo no sabía que eso era pero tan común. En las iglesias, es que en el mundo yo lo entiendo, no tienen temor de Dios y todo, pero van a las iglesias y parece que no han entendido cuán sagrado es el pacto matrimonial. Entonces, nosotros por eso queremos instruirlos a ustedes y que ustedes salgan de aquí bien entendidos qué dice Dios del matrimonio, cuán sagrado es esto. No es simplemente irnos a vivir juntos. No es simplemente que vamos a ser compañeros de vivienda, de habitación. No, esto de trámite legal no es simplemente un trámite ahí que se hace por hacerse. No, esto tiene una razón de ser. Y como ustedes leyeron conmigo, a la mujer se le llama la mujer de tu pacto, porque el matrimonio es un pacto, es una alianza sagrada. En el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículo 17, cuando se relata o se describe a la mujer adúltera, se le dice esto. Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida, y oigan esta frase, ¿de qué se olvida ella? Del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto. Que usted no lo vea así, que otros no lo vean así, pero el matrimonio es un pacto. Y esto es lo importante que debemos tener en mente. Esto es un pacto porque así dijo Dios que es. No es si nos gusta, si nos parece o así. Por ejemplo, cuando hacemos una boda, suelo insistir en decir, aunque se casen dos ateos, se casan delante de Dios. Y ese juramento es válido delante de Dios. Ellos no creen en Dios, pero no importa que no crean. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Fue Dios el que lo hizo. Entonces están casados pues delante de Dios. Tenemos entonces necesidad de que ustedes, solteros cristianos, entiendan quiénes pueden casarse, cuáles son los roles una vez que se casan. Porque lamentablemente el hombre ha claudicado muchas veces de la tarea que Dios le dio. Y la mujer ha usurpado el rol del varón. Y el hombre convenientemente lo ha aceptado. Es más fácil que ella se encargue de algo que Dios le mandó al hombre hacer. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, nosotros podemos leer todo lo que Moisés le dijo al pueblo con respecto al casamiento y la posibilidad del divorcio. Cuando le preguntan a Cristo sobre esto, Él aclara que esto fue permitido por la dureza del corazón del hombre, pero que ese no es el plan de Dios. Entonces, en Mateo 5:32 y 19:9 voy a leer lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el dador de la ley, nos enseña con respecto al matrimonio. Mateo 5:32 y después 19:9. Leo esto. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en el otro texto dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pues en este mundo que vivimos ya el adulterio a nadie le importa. Ya parece que no es pecado. Y ustedes y yo tenemos que volver al temor de Dios. Es pecado y no lo vamos a hacer. La palabra repudiar es eso, darle la carta de divorcio. Muy sabiamente Dios
habló de carta de divorcio en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué una carta de divorcio? Miren, si ustedes se llegan a casar, pasarán por momentos, quiera Dios que no, pero eventualmente pasarán por momentos de disgustos y de enojos. Que si fuera por el enojo que tengo, en ese momento me divorcio. Pero recuerdo, no, pero tengo que hacer toda una carta, ir donde un abogado, todo lo que implica, no era para tanto. Sigamos. El asunto es que había que hacer una carta de divorcio. En el pueblo hebreo, las causas de divorcio se volvieron tan amplias que había 2 escuelas de rabinos, Hillel y Shammai, y uno de ellos decía que si, por ejemplo, quemó la comida, divórciese, puede divorciar por cualquier cosa, le echó mucha sal, me quemó el pantalón cuando lo planchó, cualquier cosa. Y el otro era de esta posición de que solo cosas graves. Bueno, Cristo, que es el maestro de maestros y el dador de la ley, nos dice que la causa válida para un divorcio es la fornicación. Y con esto voy a tener que explicar porque a veces las personas entienden mal lo que la Biblia enseña. Porque Jesucristo dice que el adulterio empieza en el corazón. Y que un hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero sí, adulteró en su corazón, pero todavía no ha cometido el pecado de adulterio que le capacitaría a su mujer para divorciarse. Lo digo porque ha sucedido que resulta que algunas mujeres dicen, me divorcio y la razón, porque lo vi viendo algo en internet. Eso es horrendo, es terrible, es digno de que lleven una consejería y de que se restaure, pero esa no es una razón para el divorcio. Primero que todo, entonces quiero decirles, no estamos disculpando el pecado tiene que tratarse bíblicamente, pero la única razón válida delante de Dios para un divorcio es el adulterio. Y yo quisiera añadir mi posición como pastor. Que aún así, aunque haya habido un adulterio, pastoralmente intentamos de todas maneras que haya perdón, que haya restauración, porque creo que es más glorificado Dios en la restauración de una relación dañada que en la ruptura definitiva. Pero si hay permiso, hay solamente ese permiso. El matrimonio es permitido siempre que sea en el Señor. En 1 Corintios 7:39, la palabra de Dios nos dice, la mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto lo olvidan muchos, con tal que sea en el Señor. Eso tiene 2 significados. Número 1, que es completamente prohibido ni siquiera pensar en la posibilidad de hacer una unión con un incrédulo. Esa es una cosa que Dios ha prohibido desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo espantoso para Dios que alguien quiera unirse en un pacto tan sagrado con alguien que no tiene fe en Jesucristo. Pero por otro lado, aunque sea creyente, puede que el matrimonio no sea en el Señor. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Él es soltero y ella es soltera, pero no es la voluntad de Dios que esos 2 solteros se casen. Debe estar seguro, debe haber verificado que es en el Señor, que el Señor es el que los está uniendo. Y esto es así de serio que cuando los discípulos escucharon estas palabras, ellos le dijeron al Señor lo siguiente, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Algunos ahora están haciendo unas interpretaciones extrañísimas de lo que Cristo dijo, pero los discípulos al responder de esta manera, ellos estaban entendiendo. ¿Quiere decir que estoy con ella para siempre? Sí. Porque lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre.
Ahora, ¿por qué hay gran preocupación en esto? Porque de manera impresionante hay hogares de cristianos evangélicos, gente que uno cree que conoce su Biblia y que cuando hay un problema familiar, alguno de los dos sale con la tal, y mejor divorciémonos. Y eso es lo que espanta el corazón de los pastores. Digo, pero ¿con quiénes estoy hablando? ¿A quiénes estoy aconsejando? Estos nunca me oyeron en toda la consejería, no se dieron cuenta que este es un pacto sagrado que no puede ser quebrantado. No son ya más dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto debe tenerlo bien claro al que piensa casarse. Deben tener bien claro que Dios aborrece el divorcio, que Dios aborrece esa separación. Y ahorita vamos a ver las razones detrás de por qué Dios detesta el divorcio. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 7, 10, 11, a los que están unidos en matrimonio, mando, oigan en la frase de autoridad, les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Esta frase, la gente se vuelve loca donde oye esa frase, quédese sin casar. ¿Cómo? La Biblia dice, quédese sin casar, no tiene derecho de casarse. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Fíjense que en el caso de marido se usa esa palabra abandono. Hombres, eso es lo que usted hace si algún día solo piensa, usted está abandonando, se está dando por vencido. Y eso es detestable a los ojos de Dios. Como les digo ahí en Mateo 19, 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces veamos razones pecaminosas que a veces la gente da para querer incumplir el pacto y que ustedes tienen que estar bien alerta de que no se vale, no hay permiso. La primera de ellas es, se acabó el amor. Yo siento que ya no la quiero. O ella. O algunas hasta llegan a decir, es que yo me casé y sin quererlo. Nada de eso se vale. Porque el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y lo más importante para nosotros es cumplir la promesa que hicimos delante de Dios. ¿Cuál es el consejo que damos a un hombre que dice que yo siento que ya no la quiero? El consejo es arrepiéntase y aprenda a quererla. Eso es nada más. Pero es completamente contrario a la mentalidad humana en la que usted se dirige por sentimientos y por emociones. Debe quererla, es su esposa y ya está. Ámela. Algunos dan unas razones rarísimas. Es que yo no la entiendo. No, eso no se pide de nosotros. Usted puede tener 30 años de casado, no la entiende todavía, pero la ama. Algunos piensan que una vez que los hijos crezcan y se vayan, entonces ya no importa, porque ya no. Porque una de las, claro, razones que a personas que tienen por lo menos algo de sensibilidad les sostiene es saber que una ruptura daña muchísimo, aunque digan lo que sea hoy en día, pero es una realidad. A los hijos los lastima y los daña más de lo que ellos reconocen un divorcio. Entonces algunos padres por los hijos se sostienen y hacen bien. Pero no hacen bien haciéndolo solo por eso, solo por los hijos, no. Ellos son una buena razón, no lastimarlos, no afectarles en su vida, porque los fracasos matrimoniales muchas veces vienen de atrás, de su concepto de matrimonio que usted tiene por sus padres, por las personas que lo crearon, etc. No, la razón más grande para nosotros es, yo lo prometí. Se lo prometí a Dios, le prometí que iba a estar con ella hasta el final y voy a estar con ella hasta el final. Y ella también promete lo mismo. Y muchas otras razones se pueden dar que son razones no válidas.
Y son inválidas porque son emocionales o sentimentales. Y aquí deben entender esto. Esto es algo serio, sagrado. Si los he convencido por esas frases que usa Cristo y que se dice, la mujer de tu pacto, el pacto de su Dios, si los he convencido de que eso es un juramento delante de Dios, les voy a dar entonces 2 ocasiones en las cuales vemos que en la Biblia los juramentos son para cumplirlos. Y es un pecado terriblemente grave quebrantar un juramento. En Josué capítulo 9, voy a yo contarles la historia para que no vayamos ahí. Ustedes, estoy seguro que la mayoría lo conocen. Josué viene con el pueblo de Israel a conquistar Canaán. Y ya los pueblos de Canaán saben lo que pasó cuando ellos pasaron por Jericó. Jericó quedó en ruinas, ¿verdad? Era una ciudad declarada anatema. Quemaron todo. Y vienen unos de un lugar que se llama Gabaón, los gabaonitas. Y viene una comitiva a Josué y a los jefes del pueblo. No me distraigan. Viene una comitiva a negociar y le dicen a Josué y a los jefes, nosotros somos de muy lejos y queremos hacer una alianza con ustedes, que ustedes nos van a respetar la vida, somos de muy lejos. Vea, es de tan lejos que mire el pan. Lo traíamos sacadito del horno de nuestras casas y ya está con moho. Vean los zapatos. Y todo era una trampa. Ellos se habían puesto ropa vieja, zapatos viejos. Ellos fingieron que eran de muy lejos. Hagan alianza con nosotros. Y Josué y los príncipes de Israel, en lugar de consultar con Dios, dijeron, está bien, y juraron por Jehová que no los matarían. Al poquito tiempo se dan cuenta de que ellos no vivían lejísimos, vivían cerca. Si nosotros no entendemos lo que es un juramento, hubiéramos razonado, no se vale, me engañó. Y algunos entran al matrimonio pensando eso. Yo no sabía que él iba a ser así, yo no sabía que ella iba a ser así. La verdad es que me engañó, todo nuestro noviazgo fue un engaño. Lo siento mucho, ya usted hizo un pacto, un juramento delante de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que los israelitas reconocieron, les hemos jurado en nombre de Dios, no los podemos tocar. Claro, hubo un cambio y dice, bueno, por ahora, de aquí en adelante ustedes serán leñadores y aguadores del pueblo de Dios, pero no los podemos tocar. Y es tan grave quebrantar el pacto que muchos siglos después, cuando Saúl en su celo fue y mató gabaonitas, vino una peste, vino un castigo de Dios. Estimados hermanos, yo necesito que entiendan cuán sagrado es un pacto que se hace delante de Dios. Si usted prometió, no hay salida, debe cumplir. Ahora, esa incapacidad que tenemos para cumplir, esa frustración que tiene la persona que dice, estoy casado y ahora ¿qué hago? Siento que ya no puedo. Bueno, usted tenía que llegar ahí para clamar a Dios y entender que eso no se puede hacer sin el auxilio divino. Pero hay auxilio, el Espíritu Santo le capacitará a usted, hombre o mujer, para cumplir ese pacto. Pero usted tiene que entrar en ese entendimiento de voy a este pacto sabiendo que si no es por la gracia de Dios yo no lo puedo cumplir. Porque lo que se pide de nosotros es algo más allá de nuestras fuerzas. El caso de los benjaminitas en Jueces 21 nos muestra igual cuán sagrado es un juramento. Ellos juraron que no les iban a dar de sus hijas a los descendientes de Benjamín. Y lloraron diciendo, hoy es cortada una tribu de Israel, porque les hemos prometido, lo hemos jurado, que no podemos darles una mujer, y no podemos. Pero alguien hubiera pensado pragmáticamente, sí, pero por esta y esta otra razón. No, es que lo juramos.
Ustedes lean el relato, está en Jueces 21, pero lo que quiero decirle y lo que quiero transmitirles, quiera Dios, es el pacto del matrimonio es un juramento sagrado, no se juega con esto. Hay buenas noticias. Ese pacto sagrado puede traer gran gozo, gran alegría y gloria al Señor si ustedes lo hacen en el Señor, si lo hacen bien, si han buscado a Dios en oración, si han buscado la consejería bíblica, y ahí es donde quería llegar. Algunos no entienden por qué, de hecho, es la verdad, nosotros hemos sido terriblemente criticados porque tenemos ese tipo de regulaciones, es decir, que una pareja para que se quiera casar tiene que haber llevado una consejería. No podemos participar, decimos los pastores aquí, en algo en donde yo no pueda corroborar que él sabe qué pide Dios de él como esposo, que ella sabe qué pide Dios. No puedo participar. Estaría participando de algo que es pecaminoso. No, lo que queremos es evitarles fracasos, lo que queremos es evitarles la ruina y el dolor de después darse cuenta de que no estaban preparados para el matrimonio. Y bueno, parte de eso es estas conferencias que hacemos, es prepárese, sepa bien, porque hay muchos casos de gente que sufre porque están mal casados, como se dice, pero veamos las posibilidades para también tomar qué haríamos nosotros, porque esto nos sirve a nosotros o cómo ayudaríamos a otros en estos que tienen un matrimonio difícil, cómo enfrentarán esas dificultades de la convivencia. Número 1 estaba esa en la que un creyente se casó en desobediencia con una persona inconversa. Eso va a traer consecuencias y no hay garantía. El apóstol Pablo, cuando habla de la posibilidad de ganar al esposo o de ganar a la esposa, realmente habla de dos que eran no creyentes, pero alguno se convierte. Y usted debería tener la esperanza, tal vez puedo ser el instrumento de Dios para alcanzarlo para Cristo. Eso es un caso, pero el que se casa en desobediencia va a tener que sufrir mucho. Puede darse el caso de que personas se casen creyendo que los dos serán convertidos y alguno de los dos resulta que da evidencia de que no. ¿Qué haríamos? Nosotros siempre tenemos una palabra de esperanza y es la soberanía de Dios. Sea lo que sea que pase en su matrimonio, Dios está por sobre todas las cosas. Y Dios así lo determinó, para su bien. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, debe creer que el matrimonio es uno de los métodos que Dios usa para la santificación suya. Todo el que es casado aquí sabe que eso es así, porque al estar casado y al tener hijos, usted va siendo poco a poco más vencedor sobre el egoísmo. Y usted va a comenzar a hacer cosas por otros y dejar de estar pensando tanto en sí mismo. Esto hablo a los varones, pero a las mujeres también. Porque la vanidad y todo eso va quedando atrás. Ahora hay una familia por la cual luchar. Esto es bien serio y sobre todo a los hombres les digo, ustedes saben que Dios nos responsabiliza por lo que ocurre en nuestro hogar. No nos culpa de lo que haga nuestra esposa o nuestros hijos, pero sí nos responsabiliza, es decir, cómo usted reacciona ante lo que están viviendo ellos. A veces nos preguntan también qué pasa con aquellos que se divorciaron y que se volvieron a casar. Cada caso hay que tratarlo particularmente. Pero lo primero que tiene que entender todo aquel que se divorció es que cometió un pecado muy serio delante de Dios. Pero que Dios perdona y que Dios puede perdonarle y que debe rendirse a la voluntad de Dios y decirle, haré lo que me mandes.
Para eso necesitamos creer que la voluntad de Dios es, como está escrito en Romanos 12, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios no es siempre lo que usted quiere, que la voluntad no es siempre lo que usted piensa que le conviene, sino que la voluntad de Dios es agradable y perfecta a los ojos del que todo lo sabe. Nosotros vivimos en una sociedad convulsa, hay muchísimos problemas sociales. Y el enemigo sabe dónde atacar para que la sociedad se hunda cada vez más. Porque miren, Satanás odia al ser humano, no solo a los cristianos en particular, pero en general Satanás odia a todo ser humano y quiere destruir. Y una de las maneras que está él haciendo para destruir es destruir familias y matrimonios. No sé si ustedes se habrán preguntado por qué Satanás odia tanto al ser humano, pero yo quisiera darles una posible razón que veo yo en las Sagradas Escrituras. En Hebreos dice, no, que Dios no se compadeció de los ángeles, pero de la descendencia de Abraham sí. Satanás pecó y pecaron sus ángeles, y yo no veo en ninguna parte de la Biblia que para ellos haya ni la más mínima esperanza. Pero el ser humano pecó y Dios quiso compadecerse de aquellos a los que Él hizo a su propia imagen y semejanza y envió un Salvador. Eso es posible que sea la razón del gran odio que tiene Satanás por los seres humanos y en particular por los hijos de Dios. Y una manera en que Satanás le destruirá a usted es que usted no tenga una visión correcta de lo que es el matrimonio. El mundo quiere hacer a los jóvenes pensar que esto es un vacilón, que es nada más de... Y tienen, no es nada mío, somos nada más amigos y cosas de esas. Nosotros tenemos que hacer una diferencia y nosotros decir, un hombre y una mujer, ¿por qué van a salir juntos y a andar como si fueran esposos si no son esposos? ¿Cuál es la razón? Pero como hemos perdido de vista eso, ellos no analizan que eso es incorrecto y es una falta de respeto. No deben hacerlo. Este tipo de relaciones tan abiertas que hay hoy en día, en las cuales él dice, no, es una amiga, salgo a veces con ella, no es nada. ¿Cómo no es nada? ¿Cómo no va a hacer nada? Y ella igual. Esto ha traído gran dolor a los hombres, a las mujeres. ¿Por qué? Porque algunos de los dos, de esos que tienen esa relación, que no son nada, alguno de los dos comienza a sentir algo en el corazón. No lo dice porque somos amigos, no somos nada, pero comienza alguno, o él se enamora o ella se enamora, casi inevitable. Por eso es que queremos evitarlo diciéndoles, hagan las cosas en orden. Se hacen en oración, se hacen con todo un procedimiento para ir hacia el éxito. Ustedes pastoralmente guiados van a ser preparados para algo precioso, maravilloso. ¿Y cuál es lo precioso y maravilloso? Que esa unión de ese hombre con esa mujer va a ser una representación visible del Evangelio de Jesucristo. Ese hombre va a recordar que Jesucristo por su esposa, la iglesia, fue capaz de dar la vida y que Él tiene ese ejemplo para seguir, que Él va a dar su vida por su mujer. No solo de una manera física diciendo, y respondo, aunque debe hacerlo también, sino cada día morir a sí mismo por causa de ella, para cuidarla, para agradarla, para instruirla. Y ella va a representar a la iglesia que con amor se sujeta respetuosamente a su marido. Y esa pareja, formando un hogar, criando niños en la fe, van a ser un testimonio al mundo del Evangelio. Un testimonio visible del Evangelio. Detrás de todo eso, eso es lo que más importa. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Si para usted esta conexión no es tan importante, revise cuál es su estado espiritual.
Si para usted es más importante su bienestar, pasarlo bien, que representar a Cristo y a su iglesia en un matrimonio, debe revisar cuáles son sus motivaciones. Por eso es que se les invita y se les insiste, no de pasos apresurados hacia algo para lo cual usted no está preparado. Y pastoralmente entonces vemos, y yo con todo y cualquier pastor, por honestidad tiene que decirle a un hombre, usted no está preparado, ni se ponga a pensar porque usted no está preparado, usted es inmaduro todavía. Y a una joven decirle igual, pero puede que le podamos decir lo otro. Yo creo que sí, he visto madurez en usted, ya tiene estabilidad, ya ahorró. Puede acercarse y ofrecerle algo a esa hermana en la fe. Pero todo con miras en qué, van a hacer un pacto solemne. Esa historia que les conté al inicio, no crean que está lejos de nuestra realidad. La gente sigue buscando alternativas. En nuestro país, como les digo, ya cuántas personas viven simplemente en unión libre y tienen años de eso. Nunca tomaron un compromiso delante de Dios por esa mujer. Y eso es pecado. Pero hay la manera correcta de hacerlo y hay la manera en la que ustedes van a recibir gran bendición y gozo. Porque la boda cristiana, les digo, una ceremonia de bodas cristiana es una de las más lindas oportunidades de presentar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que a usted no le aceptarían una invitación a la iglesia y que tal vez usted les ha dicho, vamos a la iglesia, no, yo eso no. Varias veces lo ha invitado y no, el día de su boda, usted le dice, tiene que ir. Y ese día él va a escuchar el Evangelio, quiera que no, y puede Dios usar eso para el bien de las almas de sus familiares inconversos, sus amigos. Es muy lindo cuando vemos las parejas interesadas en eso. El día de nuestra boda, el Evangelio se va a predicar y eso es más importante. Tomen entonces todas estas enseñanzas que se les ha dado, pésenlas según lo que la Sagrada Escritura nos enseña, sean cuidadosos, oren mucho, pidan sabiduría al Señor, pidan que Dios los libre de decisiones incorrectas o de tropezar, desviándose, y crean que Dios es fiel y que Él les va a contestar. Antes de practicar por última vez el cántico, vamos a orar, y si alguien tuviera alguna pregunta que desea hacer, vamos a dar unos minutos para ello, después de ese cántico también. Oremos. Señor Dios bendito, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que esta exposición, tu Espíritu Santo la use para el bien de nuestras almas, para darnos mejor entendimiento de lo que tú pides, de los que se quieren casar o de los que están casados. Y que tú nos des la bendición y el gozo de ver más personas abrazando la fe del Evangelio y con el compromiso de vivir según tu santa ley. También pedimos que este espacio sirva para generar lindas amistades entre personas de diferentes iglesias, todos que profesamos fe en tu Hijo Jesucristo y que deseamos seguir al Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.